La libertad de expresión es un derecho humano. Y me voy a permitir, antes de que Nacho me jale la por tiza, favor, dale. Está muy interesante. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es suscriptor El Salvador, en el artículo 13 regula la libertad de pensamiento y de expresión. Y sintéticamente lo leo y dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, fíjate bien, Nacho, buscar, recibir y difundir informes e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Pero además de eso, El Salvador es suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este análisis lo tiene que tomar en cuenta la Sala de lo Constitucional, porque no estamos hablando aquí artículo 6 de la Constitución versus artículo 191. No, aquí estamos hablando del orden internacional aceptado por este país. Ya no estamos hablando de una ley secundaria contra la Constitución, sino de algo que puede modificar sustancialmente la democracia de este país. El día que se le corte la libertad de expresión a los periodistas, a los ciudadanos y a los medios que por ellos se difunden, ese día muere la democracia. Pero además de eso, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de esas opiniones y el de investigar y recibir informes, opiniones y difundirlas sin ningún tipo de fronteras. Y además dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual también es suscriptor El Salvador, dice el artículo 19, similar situación, y también lo regula la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Entonces, yo quisiera en primer lugar hacer un llamado de atención al análisis exegético de lo que dice el artículo 191. Rafael señalaba algo muy importante, Nacho, y es que realmente el artículo 191 no es un cheque en blanco al que el periodista le pone la cantidad y lo cobra como quiera. No, momento. Dice, no son punibles juicios desfavorables. Y dice después, conceptos desfavorables. Eso es importante para entender que no vamos a utilizar el periodismo para imputarle hechos delictivos a las personas. Por favor, en este país los medios han sido respetuosos. Es más, en virtud de la libertad de expresión en este país, los medios han hecho mejores investigaciones que la misma policía, que la misma fiscalía. Podemos citar los ejemplos, pero creo que será parte de otro bloque. Pero en este país, en honor a la libertad de expresión, los acuerdos de paz se concretizaron y se siguen consolidando año con año. Entonces, yo creo que el análisis jurídico que se debe de hacer acá no hay que apartarlo, como decía Rafael, del análisis político, porque aquí estamos hablando de libertad de expresión igual democracia, libertad de expresión igual a vigencia de derechos fundamentales. Si en este país nosotros ya sufrimos el coartamiento de la libertad de expresión, por favor, lo menos que le podemos pedir a la Sala de lo Constitucional es que no vuelva a caer en un vicio del pasado. Ok, juez, la demanda que está puesta en la Sala Constitucional señala que este artículo que protege la labor periodística contraría los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, que vulnera el principio de igualdad. Esos son básicamente el basamento que tiene. El doctor decía recién, ojo, aquí se está solamente protegiendo los conceptos desfavorables, no se está protegiendo el delito como tal que pueda cometer una persona vulnerando el honor de otra persona, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, creo que es un tema relevante y debe de apreciarse tal como lo han expuesto los distinguidos colegas. La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad ideológica, son libertades públicas y constituyen también parte de los derechos fundamentales, pero constitucionalmente se parte de una idea básica. Ya lo dijo muy bien don Rafael, muy bien expuesto. No hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Y la libertad de expresión,
el derecho a informar, el derecho a informarse y la libertad ideológica no son derechos absolutos. La Constitución no reconoce ningún derecho absoluto, es decir, ningún derecho que no puede ser objeto de limitación. Y si leemos la Constitución, creo que es posible sostener esa idea. Refiriéndose a la libertad de expresión y de difundir libremente el pensamiento, el ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, lo que se llama la doctrina de la censura previa. Jamás puede haber censura previa en materia de libertad de expresión y libertad ideológica. Censura ni caución. Pero los que haciendo uso de él, esto lo está diciendo la Constitución, los que haciendo uso de él infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan. Lo dice, la Constitución lo dice muy claramente, quienes abusando de la libertad de expresión cometan un delito, responderán por él. Y esta norma que garantiza un derecho fundamental de todos nosotros, de todos los ciudadanos, que es el honor, obviamente, debe de, como muy bien lo ha señalado el doctor Cuadra, debe de justipreciarse, valorarse, ambos, el derecho fundamental del honor y la libertad pública de libertad de expresión. Una primera acotación. El aspecto que más genera protección en este ámbito es lo que se denomina libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad de externar nuestras propias ideas. Esa libertad casi, utilizo esa frase, casi que no reconoce límites. Los límites de la crítica desfavorable son muy pocos, son muy pocos. Básicamente toda la doctrina constitucional, me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional Español, al Bundesgerichtshof alemán, a la Corte Constitucional Italiana, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, han indicado que el límite de la libertad ideológica es la dignidad del ser humano. Lo que se prohíbe o los límites que se tiene cuando se critica a alguien son los límites de la humillación. Está prohibido humillar al ser humano. Por lo demás, la crítica se acepta, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, hasta la crítica más acérrima es aceptada bajo este aspecto, porque es una forma importante, Nacho, del control del poder. O sea, la crítica política, la crítica para los funcionarios públicos, la crítica que se hace mediante los editorialistas, la crítica que se externa mediante la opinión de los ciudadanos, incluidos dentro de ellos los periodistas, es fundamental protegerla. Y yo diría que tiene una protección reforzada por todos los tribunales. No voy a utilizar un estándar de mayor jerarquía, porque en los tribunales constitucionales, cuando se examinan estas normas, no se pueden jerarquizar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son todos, tienen la misma prerrogativa de protección. Lo que se hace es